Hola a todos, acá Gonzadevi con Olbaku, soy el gato blanco no el negro. Comencemos. Agujas ocultas con SIDA. Maite se disponía a pasar un agradable día de playa con su familia. Los niños, al detenerse el coche en el parking que había a pocos metros del mar, salieron corriendo hacia la arena mientras ella y su marido bajaban del coche las bolsas de toallas, la pequeña nevera portátil donde llevaban las bebidas, la sombrilla y un par de bolsas más con los juguetes de los pequeños. Sin embargo, la armonía y la felicidad pronto se vio truncada cuando Sara, la más pequeña de la familia, empezó a llorar como loca mientras se sujetaba uno de sus pequeños piececitos con las manos. Maite y su marido corrieron de inmediato a su rescate. Probablemente se habría cortado con algún cristal enterrado en la arena. Pero por desgracia todo era mucho peor de lo esperado. La pequeña Sara parecía tener algo clavado, un pequeño trozo de metal que Maite inmediatamente reconoció como una aguja. Extrajo el fragmento que parecía haberse roto y buscó rápidamente entre la arena el otro trozo para evitar que alguien más se lo pudiese clavar. Su corazón dio un vuelco cuando tras remover un poco bajo sus pies encontró una jeringuilla con restos de sangre fresca que alguien había enterrado con la aguja apuntando hacia arriba. Estaba claro que algún desalmado la había situado de esa forma, como si se tratara de una trampa para animales para que algún despistado la pisara. Maite y su marido de inmediato decidieron llevar a la niña al hospital cercano para que le realizaran unas pruebas y comprobaran si la sangre que había en la jeringuilla estaba contaminada con algún tipo de droga. El médico de guardia trató de tranquilizar a los padres, explicándoles que era muy improbable que al pisar una jeringuilla la droga se pudiese haber inoculado en su torrente sanguíneo. Aún así, y para que estuvieran más tranquilos, realizarían una prueba de sangre tanto a la niña como con la muestra que había en la jeringuilla. Dentro de un par de días tendrían los resultados. Salvo por un poco de dolor en la planta del pie, Sara se recuperó tan rápido que sus padres prácticamente habían olvidado el suceso y cuando 2 días después recibieron una llamada del hospital se quedaron sorprendidos. El médico les citó en su consulta, nos les dio más información al respecto por lo que quedaron muy preocupados. El doctor les pidió que se sentasen y les confirmó que en la sangre de la jeringuilla había un agente nocivo, heroína. Obviamente días después del incidente y sin haber sufrido la niña ningún percance, la droga no había causado ningún daño, pero lo más alarmante es que la sangre estaba infectada con SIDA y la muestra que el matrimonio llevó era bastante fresca, por lo que era posible que se hubiera producido un contagio. Pidió serenidad al matrimonio que había estallado en llanto y les dijo que las posibilidades de que Sara hubiese sido infectada eran muy bajas. Aún así, por prevención debería realizarse un análisis de sangre pasados unos meses para ver si tenía los anticuerpos en su sangre. Maite al llegar a casa empezó a buscar información en internet al respecto y quedó asustada al ver la cantidad de casos de contagio y de personas que se habían pinchado accidentalmente con una jeringuilla infectada. Al parecer algunos drogadictos con el virus del SIDA dejaban las agujas en lugares estratégicos como las sillas del cine, buzones, máquinas de refresco, en parques infantiles o como era el caso de su hija enterradas en la arena de la playa. Lo hacían con la intención de contagiar a la mayor cantidad de gente posible, sabiéndose desahuciados y con pocos años de vida. Incluso se habían dado casos en los que aprovechando la aglomeración de un concierto o una fiesta pinchaban aleatoriamente a la gente mientras estaba distraída. Ellos simplemente sentían una punzada y hasta meses o años después, cuando se hacían un análisis de sangre o enfermaban, no sabían que eran seropositivo. Aún así las posibilidades de contagiarse eran realmente bajas y había estudios en hospitales de Estados Unidos en los que se afirmaba que solo 15 entre 1000 personas que se habían cortado o pinchado con material quirúrgico contaminado habían contraído el virus. Maite se agarró como un clavo ardiendo a esa estadística para tranquilizarse y aguantar los 3 meses que le había indicado el doctor que debían esperar para realizar la segunda prueba de sangre. Hacerla antes podría indicar un falso negativo. El tiempo transcurrió y Sara, que acababa de cumplir los 4 añitos, se realizó un segundo análisis. Los resultados no podían ser más devastadores. Había sido contagiada y debería vivir los pocos años que le quedarán de vida medicándose para ralentizar lo máximo posible la enfermedad y que ésta se agravase. Mascotas resucitadas. Luis como cada mañana sacó a pasear a su perro, un precioso ejemplar de Beagle, una raza conocida por ser unos excelentes rastreadores y grandes cazadores. Su paseo matutino finalizó sin ningún contratiempo y Luis no advirtió que la rutina de cada mañana se había roto.
Todas las mañanas cuando salía de casa con el perro, el loro de la vecina empezaba a gritar y provocar los más chirriantes sonidos. Sultán, que así se llamaba el perro, odiaba al pájaro con toda su alma y comenzaba a ladrarle, provocando más de una queja entre el vecindario. Sin embargo, esa mañana nadie molestó a Sultán, y el loro no había armado el escándalo habitual. Luis no le había dado importancia a ese hecho. Pensó que tal vez su vecina, debido a las quejas del resto de vecinos, había decidido guardar a su mascota en el interior de la casa. La sorpresa de Luis fue mayúscula cuando, al buscar a Sultán en el jardín trasero, que era parte de la comunidad de vecinos, se encontró como su perro excavaba un agujero en la tierra con el loro en la boca. Rápidamente y de un salto le quitó el pájaro de la boca al animal, comprobando que ya estaba muerto. Asustado y sin saber qué hacer, limpió al loro de sangre y restos de tierra y decidió colocarlo en la jaula en la que su vecina tenía al animal normalmente. Ocultó toda prueba de que Sultán había asesinado al loro y trató de hacer una vida lo más normal posible, pensando que tal vez al encontrar al loro muerto en la jaula no investigaría su muerte y pensaría que había muerto de alguna enfermedad. Aproximadamente una hora después escuchó gritos y llantos en la casa de su vecina. Se acercó al lugar para tratar de consolarla como lo hubiera hecho en una situación normal para no levantar sospechas. Ante los llantos sacó todo un arsenal de consuelos, le dijo que el loro había tenido una vida feliz, que pronto podría comprar otro pájaro que le hiciera compañía, etc. Sin embargo, los llantos y gritos de la mujer no solo eran de tristeza e impotencia. Tenía un miedo atroz, pues el loro había muerto la noche anterior y ella lo había enterrado esa misma mañana en el jardín de la parte trasera. ¿Habría regresado de entre los muertos su mascota? Los niños del ferrocarril. Cuenta la leyenda que un autobús escolar se detuvo sobre las vías del tren en un paso a nivel. Su conductor estaba tan borracho que no se dio cuenta de dónde había aparcado mientras bajaba a orinar. Por desgracia, a los pocos segundos un tren de mercancías que circulaba a gran velocidad chocó contra el bus, matando a todos los niños que había dentro. Los pobres angelitos casi ni se dieron cuenta. Se dice que desde entonces sus almas sin descanso penan en ese mismo punto, deseando cobrarse la vida de quien les dejó a su suerte por influjo del alcohol. Cualquiera que se detenga por la noche en el paso a nivel del tren con la luz en rojo sufrirá su ira, ya que decenas de pequeñas manos invisibles empujarán su coche hacia la vía donde serán aplastados por el tren. Los más afortunados podrán acelerar su vehículo y escapar a tiempo, pero los espíritus de los infantes impedirán a cualquiera que haya bebido o esté borracho escapar con vida. Según los testimonios de los pocos supervivientes, a veces cuando los cristales de los coches están empañados se pueden ver sus manitas apoyándose en el cristal mientras te empujan a tu muerte. Otros dicen haber escuchado las voces y lamentos de los niños mientras permanecen en el sitio. La chaqueta. Un chico está estudiando un sábado para preparar sus exámenes de graduación. Para relajarse un poco decide ir a un bar que está justo debajo de su casa. Se acerca a la barra y pide una Coca-Cola para despejarse. De repente ve a una chica muy guapa y atractiva. Era rubia, pelo largo, ojos claros y cuerpo frágil. Él se acerca a hablar con ella aprovechando que estaba sola en un extremo de la barra. Se presentan y se pasan hablando un par de horas hasta que ella dice que se tiene que ir a su casa ya que es muy tarde. El chico, mientras va con ella a la puerta, le intenta convencer de que le deje acompañarle a su casa. Ella se niega. La chica sale a la calle y empieza a tiritar. Esa noche hace mucho frío y el chico, en un acto de caballerosidad, se quita la chaqueta y la envuelve con ella. Aprovecha la situación para abrazar a la chica y acompañarla a la mitad del camino a su casa. Ella le pide que la deje continuar sola y él encuentra la excusa perfecta para volverla a ver otro día. Al dejarle la chaqueta podrá quedar de nuevo con ella para que se la devuelva. Ella le da su dirección y se despiden con un tierno beso. Al día siguiente su corazón parece que va a explotar cuando se acerca a la dirección que la chica le señaló. Lleva casi toda la noche sin dormir pensando en ella y llama tímidamente a la puerta. Le recibe una mujer mayor que le pregunta quién es. El chico pregunta por Laura, el nombre de la chica, y la mujer, nerviosa y enfadada, le recrimina que allí no hay ninguna Laura y que vaya a hacer bromas pesadas a otro lado. Desesperado por perder a su amor, el chico insiste y es entonces cuando advierte que junto a la mesita de entrada a la casa hay una foto de Laura.
La señala y le dice a la señora que ella es la chica a la que busca. La mujer encolerizada le agarra de una oreja y le lleva a rastras hasta un cementerio cercano. Por el camino los ánimos se van suavizando y la mujer le cuenta entre lágrimas que Laura era su hija menor, había fallecido años atrás. La encontraron muerta camino a casa, al parecer una noche fría cuando volvía de divertirse con las amigas sufrió un ataque de asma del que no pudo sobrevivir. Al llegar al cementerio y sin mediar palabra el chico señaló una de las tumbas, esa es la tumba de Laura, la mujer le preguntó que cómo podía saberlo si nunca había estado. Allí sobre su lápida estaba la chaqueta del chico. La cabaña. Se dice que en una ocasión un estudiante fue al bosque de su ciudad para un trabajo en su universidad. Su función consistía en recolectar muestras de diversas plantas y catalogarlas. Fue tanto su interés en su labor que no se dio cuenta que el día había acabado y se estaba adentrando en una oscura noche. Se sentía perdido, no sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar, lo único que podría distinguir era la brillante luz de la luna y las estrellas. Después de unos pasos pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. El estudiante se acercó a la cabaña, tocó la puerta unas cuantas veces pero nadie parecía estar dentro. Al ver que nadie se encontraba por el momento se decidió a pasar sin ser invitado. La cabaña parecía haber cambiado de tamaño, no aparentaba ser tan grande desde fuera. Había muchas puertas y un largo pasillo. Mientras buscaba una habitación atravesando el pasillo a oscura notó que en las paredes de la morada habían extrañas pinturas de personas de aspecto siniestro. Al pasar parecían seguirlo con la mirada provocándole un escalofrío que casi le impedía moverse. Tras vencer sus miedos tragó saliva y continuó por el pasillo hasta encontrar una habitación donde pasó la noche hasta el amanecer. A la mañana siguiente sus miedos se habían evaporado hacia una hora que había amanecido, por lo que decidió abandonar la cabaña y finalizar su trabajo. Se levantó de la cama y al salir al pasillo se quedó helado. Es tu turno, Peque. Las gemelas. Había dos hermanas gemelas que se llevaban muy bien, como si hubiesen nacido siendo amigas. Nunca se peleaban, rara vez discutían, compartían todo lo que podían, tenían las mismas aficiones y aversiones y hasta vestían parecido. Toda su vida habían estado en un barrio tranquilo, una zona residencial algo alejada del ajetreo propio de tantas partes de la urbe. Aunque ahora por razones laborales, su madre les había dicho que debían mudarse a una zona distinta de la ciudad, una parte en la que había mucha más actividad, y en consecuencia debían tener más cuidado. Llegó así un día en que llamaron a la madre del trabajo y, a diferencia de tantos otros días, las niñas debían cruzar solas una calle bastante transitada. Como habían atravesado esa calle cientos de veces junto a ella, la madre pensó que podía despreocuparse de sus hijas y les dijo que tenía que irse rápido y que ellas podían cruzar solas sin problema, siempre y cuando miren a uno y otro lado y estén bien atentas a los automóviles. Las niñas siguieron el consejo de la madre y ésta siguió su rumbo dándoles la espalda. Pero, ni bien hubo caminado un par de metros, oyó un ruido espantoso, algo parecido al ruido que hace un coco al quebrarse. Eran sus hijas, tendidas sobre el pavimento con las cabezas aplastadas y los cerebros desparramados junto a esquirlas de hueso. A lo lejos un camión huía a toda velocidad, el conductor probablemente distraído con el teléfono o quizás tras haberse tomado un par de copas a la hora de la comida, las arrolló sin tan siquiera reducir su velocidad. El imprudente conductor al sentir los cuerpecitos aplastarse bajo las ruedas del camión, aceleró y no solamente no las auxilió, sino que además puso en peligro a otros conductores que pudieron sufrir un accidente al cruzarse con él en su desesperada huida. Por desgracia todo el mundo quedó tan conmocionado que nadie tuvo tiempo de apuntar su matrícula, por lo que escapó impune. La madre lloraba desconsoladamente en medio del tráfico detenido, gritaba y agitaba sus cuerpecitos como esperando que se levantaran de nuevo y le ofrecieran una de sus sonrisas. ¿Cómo podría superar la pérdida de sus angelitos de tan solo 8 años? Dicen que el tiempo es el mejor remedio y así fue. Era joven, tenía apenas unos 28 años y un par de años después, se quedó de nuevo embarazada. Casualidades del destino, tuvo otra vez gemelas. El problema es que no lograba olvidar del todo a sus hijas fallecidas, sobre todo porque de alguna u otra forma sus nuevas gemelas, que ahora tenían justo la edad en que murieron las anteriores, le recordaban a sus primeras hijas. Tenían tantas cosas en común que algunas veces incluso se equivocaba de nombre al llamarlas y estallaba en lágrimas al recordarlas. Pero esta vez por nada del mundo descuidaría a sus pequeñas. Las tenía terminantemente prohibido cruzar la calle solas.
Un día sin embargo vio que mientras jugaban en el parque cerca de su casa, se estaban acercando demasiado a la calle y, aterrorizada, les gritó para que se detuvieran, a lo cual ellas respondieron al unísono: no pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez aquí y no volverá a ocurrir. Bueno, esto es todo, se despide González Y Peque.